Changuitos cilindreros, ¿qué tal? Bienvenidos a este rincón de historia profunda y figuras controvertidas donde desentrañamos los mitos que han moldeado nuestra identidad mexicana. Hoy les traigo una nota extensa sobre la verdadera historia de Malintzin, conocida como la Malinche o Doña Marina, esa mujer nahua que fue clave en la conquista de México pero ha sido juzgada por siglos como traidora o víctima. Imagínense, una joven esclavizada que pasa de ser una cautiva olvidada a la intérprete indispensable de Hernán Cortés, madre del mestizaje y símbolo de debates eternos. ¿Fue una vendida al enemigo o una superviviente astuta en un mundo brutal? Vamos a explorar su vida paso a paso, basándonos en crónicas históricas como las de Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, sin romantizar ni demonizar, porque la verdad es más compleja que las leyendas. Si han estudiado su figura en la escuela o visto representaciones en teatro, cuéntenme qué piensan en los comentarios abajo. Prepárense, porque esta es una historia de poder, traición y resiliencia que nos dice mucho sobre quiénes somos como nación. Para entender a Malintzin, hay que retroceder a sus orígenes en la sociedad prehispánica, un mundo de alianzas, guerras y esclavitud que no era para nada romántico. Nació alrededor del año 1500 en la región de Coatzacoalcos, en lo que hoy es Veracruz, México, en una familia noble nahua. Su nombre original era Malinali, que significa algo así como la que viene de la hierba o la de los yerbazales, un nombre común entre las mujeres de su etnia. Según las crónicas, era hija de un cacique poderoso, un líder local que gobernaba un pueblo próspero. Bernal Díaz del Castillo, el soldado que acompañó a Cortés y escribió una de las fuentes más detalladas, la describe como gran cacica, destacando su linaje alto. Sin embargo, su infancia idílica se truncó temprano. Cuando era muy niña, su padre murió, y su madre, posiblemente para asegurar el poder del nuevo esposo, un noble de menor rango, la entregó o vendió como esclava a los mayas chontales de Tabasco. Esta práctica era común en Mesoamérica, las niñas nobles a veces eran ofrecidas en matrimonios políticos o como tributos, pero en su caso, parece haber sido un acto de supervivencia familiar. Malintzin creció en un entorno hostil, aprendiendo a hablar maya chontal y náhuatl, las lenguas que más tarde le salvarían la vida. No era una princesa de cuento, era una niña desplazada en un sistema donde las mujeres tenían roles limitados pero podían ganar influencia a través de la inteligencia y la adaptabilidad. Avancemos al año 1519, cuando la llegada de los españoles cambia todo. Hernán Cortés, el ambicioso conquistador extremeño, desembarca en las costas de México con 500 hombres, buscando oro y gloria. Después de la batalla de Centla en marzo de ese año, donde los tabasqueños son derrotados, los jefes locales, para apaciguar a los invasores, regalan a Cortés 20 mujeres jóvenes, entre ellas Malintzin, de unos 19 años. Ella llega al campamento español como una más, desnuda y marcada por la esclavitud, pero su destino se transforma rápidamente. Cortés, astuto como era, nota su potencial. Malintzin ya hablaba maya chontal, y con la ayuda de Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había vivido entre mayas y lo entendía, ella aprende rápidamente el castellano. En cuestión de días, se convierte en la intérprete principal del grupo. Bernal Díaz cuenta que los indígenas la llamaban Malintzin, un término de respeto que significa la de Malinali, y los españoles, al no pronunciarlo bien, la rebautizaron como Malinche. Al ser bautizada cristiana, recibe el nombre de Marina, y así nace Doña Marina, la figura que une dos mundos. Su rol en la conquista no puede subestimarse, fue mucho más que una traductora. Malintzin no solo traducía palabras, sino que interpretaba culturas enteras, aconsejando a Cortés sobre costumbres nahuas, alianzas políticas y hasta profecías. Por ejemplo, durante el encuentro con Moctezuma en Tenochtitlán, ella explica los rituales aztecas y negocia con los tlatoque locales. En la noche triste, cuando los españoles son emboscados y huyen por el lago Texcoco, Malintzin salva vidas al guiarlos y motivar a los aliados indígenas como los tlaxcaltecas, que odiaban a los mexicas y se unieron a Cortés. Su inteligencia era legendaria, advertía de traiciones, como la del cacique de Cholula, donde su intuición lleva a una masacre que debilita al imperio azteca. Además, se convierte en la amante de Cortés, una relación compleja de poder y supervivencia.
De esta unión nace Martín Cortés en 1520, el primer mestizo de la conquista, un niño que simboliza el inicio de la nueva raza mexicana. Malintzin no era pasiva, las crónicas la pintan como una mujer valiente, que negocia su propia libertad y la de su pueblo. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, Cortés la recompensa con tierras y estatus, casándola brevemente con un hidalgo español llamado Juan Jaramillo, con quien tiene una hija, María. Pero su vida es corta, muere en 1529, posiblemente de viruela traída por los europeos o complicaciones en un parto, a los 29 años, dejando un legado de 3 hijos mestizos. Ahora, hablemos del lado controvertido, porque la verdadera historia de Malintzin no se entiende sin sus mitos y juicios posteriores. En la historia oficial mexicana del siglo XIX, impulsada por intelectuales como Octavio Paz en su ensayo El laberinto de la soledad, se la tacha de traidora, la madre de los chingados, símbolo del malinchismo, esa supuesta tendencia a preferir lo extranjero sobre lo propio. Esta visión patriarcal la culpa por la caída del imperio azteca, ignorando que fue una esclava sin agencia real y que los mexicas ya estaban debilitados por guerras internas y enfermedades. Paz y otros la ven como la mujer que se vendió al conquistador, perpetuando un machismo que castiga a las mujeres por sobrevivir. Pero revisiones históricas modernas, como las de Camilla Townsend en su libro Mollenson's Choices de 2003, la retratan como una agente activa, una mujer que usó su posición para proteger a su gente, negociar paces y asegurar un futuro mestizo. No era una traidora voluntaria, era una superviviente en un contexto donde las alianzas eran la norma. Los indígenas la respetaban como Malintzin-Tenepal, una diosa o profetisa, mientras que los españoles la idealizaban como la lengua leal. Su figura ha sido blanco de campañas nacionalistas postindependencia, donde se la demoniza para forjar una identidad antiespañola, pero en la era poscolonial, feministas como Gloria Anzaldúa en Borderlands/Diagonal La Frontera la reivindican como símbolo de la chicana, una mujer fronteriza que trasciende binarios. El impacto cultural de Malintzin es inmenso y sigue vivo en el 2025. En México, su imagen aparece en murales de Diego Rivera, donde es la madre indígena entregando el futuro a Cortés, o en teatro como la obra La Malinche de Vicente Leñero, que explora su psicología. En literatura, autores como Laura Esquivel en Malinche de 2006 la humanizan, mostrando su dolor y agencia. En el arte contemporáneo, exposiciones en el Museo Nacional de Antropología la presentan como precursora del feminismo indígena, destacando cómo mujeres como ella pavimentaron el camino para líderes modernas. En Estados Unidos, en comunidades chicanas, es un ícono de resistencia híbrida, celebrada en el Día de la Raza o en festivales como el de Aztlán. Pero no todo es positivo, en movimientos indigenistas radicales, aún se la critica como colaboracionista, ignorando que sin su mediación, la conquista habría sido más sangrienta. Estudios antropológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia enfatizan que Malintzin representa el mestizaje forzado pero también la resiliencia náhuatl, con su tumba en México Tenochtitlán como sitio de peregrinación simbólica. En el contexto actual, con debates sobre identidad en un México multicultural, su historia nos obliga a cuestionar narrativas binarias. ¿Es víctima o villana? La respuesta es ambas, una mujer atrapada en la historia que forjó nuestra pluralidad. Además, hay aspectos menos conocidos que enriquecen su verdadera historia. Malintzin no solo traducía, era una consejera estratégica. En la alianza con Tlaxcala, convenció a los líderes locales de unirse a los españoles contra Moctezuma, usando su conocimiento de las tensiones étnicas mesoamericanas. También participó en la fundación de ciudades como Villa Rica de la Vera Cruz, donde Cortés la nombra alcaldesa honoraria. Su relación con Cortés era de mutua dependencia, él necesitaba su inteligencia lingüística, ella su protección en un mundo de hombres armados. Después de su muerte, sus hijos mestizos enfrentan discriminación, pero Martín es educado en España y regresa como noble, ilustrando las complejidades del legado colonial. Historiadores como Matthew Rastall en Seven Myths of the Spanish Conquest desmontan mitos, mostrando que la conquista no fue solo obra de Cortés, sino de indígenas como Malintzin, que actuaban por venganzas locales o supervivencia. En el siglo XXI, con el auge de la historia de género, libros como La Malinche, From History to Myth de Anna Olanian exploran su voz silenciada,
usando fuentes indígenas como el Códice Florentino para reconstruir su perspectiva. En el ámbito global, Malintzin se compara con otras mujeres intérpretes en conquistas, como Sacagawea en la exploración de Lewis y Clark, pero su rol fue más pivotal. En México, el Día de la Raza, el 12 de octubre, revive debate sobre ella, con algunos pidiendo su rehabilitación como heroína nacional. En 2025, con movimientos como Almohadilla Meto y el indigenismo renovado, su historia inspira documentales en Netflix y series en Amazon Prime que la retratan con matices, evitando el blanco y negro. Organizaciones feministas la adoptan como emblema de empoderamiento, mientras que conservadores la usan para atacar el multiculturalismo. Su tumba, aunque no confirmada, se cree en la Catedral Metropolitana, un lugar simbólico donde convergen lo indígena y lo colonial. En resumen, la verdadera historia de Malintzin no es la de una traidora simple ni una santa, es la de una mujer extraordinaria que navegó el caos de la conquista con astucia, dejando un legado de mestizaje que define a México. De esclava a confidente, su vida nos enseña sobre las complejidades de la supervivencia en tiempos de cambio. Reflexionemos, en lugar de juzgarla, celebremos su agencia en un mundo que no le dio opciones. Esta figura nos recuerda que la historia es escrita por los poderosos, pero las voces silenciadas como la suya resuenan eterno. Changuitos cilindreros, la información es poder.